Seguimos con este sistema de préstamos. Bien. Estamos acá. Bueno, ahí encontré cómo era el F4, qué cosa. Bien, entonces, lo que hicimos primero era calcular la cuota, con la tasa mensual, con las 12, la N12, y ponemos acá, esto sí, parece sí, pero es saldo inicial. Ya les digo, como tienen el libro todo tan explicado, no, acá no me detengo tanto, lo van a entender después. Saldo inicial, el inicio del periodo 1, que sería lo que está en cero. La cuota, que la fijo para que sea toda fija. Acuérdense que le pongo, ¿ven? Pesos, y con F4 la ponemos. Los intereses se calculan sobre saldo de deuda, saldo del inicio de cada periodo. O sea, tomo el saldo inicial y lo multiplico por la tasa mensual. Como esto es un trabajito que lo tiene que hacer todos los meses, porque no tiene sentido hacer un cuadro de todo, tengo 120 cuotas, imagínense, yo no voy a hacer 120 hileras, entonces hacemos las dos primeras y después tiramos para abajo. Por lo tanto, tengo que fijar valores para que me repita el cálculo, y lo que voy a fijar acá es la tasa, porque el saldo inicial siempre va a tomar distintos saldos, en cambio la tasa siempre es la misma, salvo que después tengamos cambio de tasa, pero eso es otro tema. Entonces, para llegar a... No puedo creer, otra vez me olvidé cómo... Entonces yo pongo F4 así, esta vez me salió directamente. Ustedes, si tienen una compu distinta, ponen F4 y directamente lo fijan, y listo, ya tengo el cálculo del interés, del primer interés. La amortización, ¿cómo es el tema de la amortización? Vamos poniendo acá. La cuota, ahora lo pongo con palabras para no poner tanto simbología. La cuota está dividida en dos partes, una parte que es el interés y otra parte que es la amortización, que antes no le dábamos bolilla a las partes de la cuota. Pero lo primero que calculamos es la cuota, después calculamos el interés, salvo que en algún ejercicio o algún problema que uno tenga o datos, pueda tener como datos el interés y la amortización, y con eso lo suma y saca el valor de la cuota, porque van a ver que tienen ejercicios de distintos valores, pero digamos, normalmente en un banco lo que primero se calcula es la cuota, después se van calculando los intereses. ¿Y cómo se calculan las amortizaciones? Por diferencia. Entonces la amortización siempre va a ser igual a la cuota menos el interés. Así lo vamos haciendo en el cuadro. Es la forma que lo vamos a ir haciendo en este cuadrito. Entonces hacemos la cuota menos el interés. No hay que fijar nada porque acá siempre son distintos, porque es uno para cada mes. Y esta T chiquitita que puse acá, porque en cálculo financiero ponemos T a las amortizaciones y T mayúscula a lo que se llama amortización acumulada. Esto nos va a servir para chequear mejor el cuadro, que cierre bien. O sea, esto generalmente no lo hacen los bancos, esta columna, pero a mí me gusta hacerla y nos sirve para unas cuantas cosas. Entonces, esta amortización acumulada es justamente la acumulación de las amortizaciones o del capital que voy pagando. En el primer mes recién tengo esto solo. Después vamos a ver, la segunda va a ser la suma de las dos amortizaciones, la tercera la suma de tres. Vamos acumulando, ¿ok? Después vamos a sacar fórmulas en función de todo esto. Por ahora tenemos esto. Y otra cosa que tenemos, que hicimos también, de cómo calculamos el interés. Y bueno, el primer interés, el interés del periodo 1, por ejemplo, ¿qué hicimos? Al préstamo, que lo llamamos B siempre, si no, pongamos la palabra. El préstamo lo multiplicamos por la tasa. Ese es el primero, el interés 1. Ahora, entonces vamos a ver que el interés de cualquier periodo P sería, no sé yo, del quinto, del octavo, siempre va a ser el saldo inicial del periodo. No, en este caso el saldo cero es el préstamo. Por eso el interés 1 es el préstamo, pero después los intereses se calculan sobre el saldo inicial del periodo P por la tasa. ¿Sí? Siempre así. Entonces, el saldo inicial del periodo P también lo podemos llamar saldo P-1, saldo anterior. Porque fíjense que ahora vamos a calcular el saldo. Fíjense.
¿Cómo calculamos el saldo? ¿Qué es lo que nos queda de deuda después de haber pagado una cuota? No es la suma de las 11 cuotas que quedan. Ojo con eso. El saldo siempre es capital. Es lo que falta amortizar, lo que falta pagar solo de capital. Porque si yo decido, pagué una cuota, digo, bueno, me gané no sé qué, el INI, y quiero cancelar toda mi deuda, no voy a pagar todas estas cuotas, voy a pagar solo la parte de capital de esas cuotas, porque el interés me lo cobran por el paso del tiempo. Pero si yo lo cancelo acá, ya no va a pasar tiempo. ¿Entienden eso? Antes los bancos les cobraban la cantidad de cuotas, hasta que, bueno, se hicieron un montón de denuncias y fueron regulándose las cosas, pero una guachada, la verdad. Bueno, saldo final, haciéndolo por la tabla, digamos, es el saldo inicial menos que entonces. ¿Qué le restarían? Alguno que me diga, para sacar el saldo final. O la deuda al final del primer mes. ¿Qué le restarían? La amortización. Exactamente, la amortización, que en este caso coincide con la acumulada, pero después no va a coincidir, entonces siempre va a ser saldo al inicio menos la amortización. También puedo hacer el préstamo menos la acumulada en cada mes, pero vamos a hacer mes por mes mejor. Saldo inicial, que en este caso es 400.000, otra cosa va a ser distinto, menos la amortización. Muy bien. Entonces, no menos la cuota. ¿Por qué? Dijimos que solamente se trata de capital. Entonces, la amortización es lo que refleja el capital. Entonces, el saldo siempre, el saldo final, para la tabla, después lo vamos a hacer también de otra forma, de un periodo P cualquiera, siempre va a ser el saldo inicial de ese periodo P, de ese periodo, menos la amortización. Que esto después lo van a tener mejor puesto en fórmulas, pero la amortización de qué periodo, de ese periodo P también, ¿eh? De P. Entonces, así es como vamos formando. Después los saldos van a ver que sin tener la tabla lo podemos sacar con otras fórmulas. Este saldo, que es el que está al final del primer mes, estaría acá, se pagó una cuota, ya se pagó una cuota y me queda de deuda no 400.000, sino 372 y pico. Este va a ser el inicial del segundo mes. Entonces, lo paso acá. Es el inicial del segundo mes. ¿Ok? La cuota ya la tengo fija, no la tengo que calcular. El interés no necesito calcularlo otra vez porque me va a hacer lo mismo. Me va a tomar el saldo inicial por la tasa que es fija. Lo bajo y ya me lo calculó. ¿Ven? Si ustedes se fijan acá, es 37, me está calculando el saldo inicial por la tasa. Otra vez que, como la fijé, no hay problema. La amortización me va a hacer el mismo cálculo, cuota menos interés. Y acá sí, la amortización acumulada hay que darle la orden de que me tome la acumulada que tenía antes y le sume la que sigue, para ir sumando amortizaciones. Yo no tengo que fijar nada porque siempre me va a tomar. Cuando tenga esta amortización, me va a sumar esta más esta, y así. Obviamente que la última acá, amortización acumulada, ¿cuánto me tendría que dar? ¿Qué les parece? Alguien que me diga, que no sea la misma chica. 400.000. Claro, 400.000, porque justo la acumulada es la suma de todos los capitales. La suma de todos los capitales es el préstamo. ¿Mm? La suma de todos los capitales es el préstamo. Y el saldo final, acá no lo tengo que calcular otra vez porque también ya está hecho de antes, entonces, ¿qué me hizo? Al saldo inicial le resta la amortización siempre. Teniendo las dos hileras ya hechas, ya tomamos la segunda. Nada más, si quiero. Ahí tengo el perro acá que me está haciendo no sé qué, un ruidito. Y tiro para abajo. Y recebo de que acá quede saldo cero. Sí, perfecto. Y la amortización acumulada 400. Esto está bárbaro porque yo puedo hacer una tabla de un préstamo hipotecario, son 10 años, 120 cuotas, hay préstamos de 30 años. Imagínense, todas las cuotas no se hace uno por uno. Esta parte no vamos a llegar hoy seguramente a hacerlo, no vamos a llegar hoy, lo vamos a hacer después, nos va a servir para sacar el costo financiero total, pero esta es la parte pura, digamos, del préstamo, con la cuota pura, sin ningún seguro, ni IVA, ni nada. ¿Y se entendió cómo lo armamos? ¿Alguna duda?
Sí, se entendió, profe. Perfecto, después tienen en el libro bien todo. Entonces fíjense que como me decían, la amortización acumulada total obviamente tiene que ser 400.000, porque es la suma de las amortizaciones. Si yo sumo estas tres columnas, la sumo, entonces acá también todo tiene que cerrar. La suma de las amortizaciones, que es el capital, me da los 400.000. Acá me da la suma de los intereses 97 y pico, y obviamente la suma de las cuotas me tiene que dar la suma de estos dos, el capital más el interés, 497. Obviamente, si esto da cero, todo cierra igual, ¿eh? Esto tiene que cerrar perfectamente. Y fíjense otra cosa, si yo pongo suma amortización acumulada más saldo, ¿cuánto da? Acá abajo, chiquitito, 400.000. A ver si podemos abrir un poco, pero eso igual no se ve lo de acá abajo. Acá, amortización acumulada más saldo, 400.000. Siempre, obvio, me va a dar 400.000. Por eso me gustan estos dibujos. A ver dónde lo tengo ahora. ¿Ah? Acá. Fíjense, todo lo de abajo en este préstamo son los 400.000. Y lo que falta de las cuotas son los intereses, lo que tengo acá arriba. Y si yo divido el préstamo, acá lo tenía el dibujito más acá, igual esto después está todo explicado en ese video que les digo que está también muy bueno, vuelven a mirar, esto para calcular saldo, acá me dio la luz. Este es el rectángulo, aunque no parezca, es el rectángulo de siempre, n por cuota, acá diría la cuota. Sí, pero acá hice una cosa nueva, dividí en dos todo el rectángulo, no en partes iguales, como sea. Supónganse que este plan era de 12 cuotas y yo estoy en la cuota 7. Entonces ahí me paro, divido a ver qué pasa ahí. Y estoy en la cuota 7 y me fijo, estas son las amortizaciones acumuladas hasta la cuota 7. Todo lo que pagué de capital hasta la 7. Lo que falta pagar de capital es el saldo. La suma de los dos siempre me tiene que dar préstamo. En cualquier momento que esté, estoy en la 8, también la suma de los dos me tiene que dar préstamo. Parece una pavada, pero esto me sirve después para calcular saldos, por ejemplo, el saldo si no tengo la tabla, uno de los métodos, digamos. Pero también voy a tener que saber calcular la amortización acumulada sin la tabla, que ya vamos a ver por fórmula. Entonces, si el préstamo, ves el préstamo, es la suma de esto más esto, despejando, yo teniendo la amortización acumulada y el préstamo, saco el saldo. Puedo hacer los cálculos en este sistema de muchas formas, la verdad, depende de los cálculos, los datos que tengamos. Pero a mí me resulta muy instructivo este rectangulito porque puedo observar eso, ¿no? Que por áreas, lo que estoy haciendo acá es una área. Tengo el área de abajo y le resto el área esta de la amortización acumulada y me queda esta. ¿Sí? Sí, ahora cuando calculemos los intereses también lo podemos pensar así en áreas. Pero bueno, así vamos viendo. Fíjense. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta columna de amortización. Bueno, lo que les decía, fíjense antes que nada que los intereses van disminuyendo, estas son las sumas, y las amortizaciones van creciendo. No nos importa tanto en cuánto disminuyen los intereses, pero sí cómo es el tema de las amortizaciones, porque nos es útil para otros cálculos. Esto no. Lo que sí, compensan. Entre los dos se compensan porque siempre la suma termina siendo un valor fijo, que es la cuota. Fíjense qué pasa con los intereses, con las amortizaciones. Si yo quiero hacer la segunda amortización, la pongo T chiquita, quiere decir amortización. La T2, la amortización 2, la divido por la amortización 1. Esto también lo tienen en el cuadro, en el libro, todo muy explicado. Y hago esto dividido la de arriba. ¿Cuánto me da? Me da eso. Si hago la amortización 3, dividido la amortización 2. A ver, sería la amortización 3. Esto para ver cómo van creciendo. Dividido la amortización 2. ¿Ven? Me da siempre lo mismo. Esto cierro un poco los decimales. Para no... Fíjense que es 1 más 35, 3 sería, bueno, más la tasa de interés. 1 más la tasa de interés. Esto es 1 más i.
1 más I, el de abajo también es 1 más I. Si yo seguía haciendo los cálculos, también me daba 1 más I con las otras amortizaciones. Quiere decir que cada amortización es la anterior por 1 más I. Cada amortización es la anterior por 1 más I. Por ejemplo, la amortización, entonces, 2, la amortización 2 es igual a la 1 por 1 más I. Y siempre así, esto no varía nunca. La amortización 3 es igual a la amortización 2, pero en vez de poner, sería la amortización 2 por 1 más I también, ¿cierto? La amortización 2 por 1 más I. Pero en vez de poner amortización 2, la reemplazo por lo que es su igual, con lo que puse ahí arriba, que sería la 1 por 1 más I, por otra vez 1 más I, ¿no? ¿Se entiende? Porque estoy reemplazando, esta sería la amortización 2, esta parte. Y la amortización 3 es la amortización 2 por 1 más I, entonces otra vez. Por lo tanto, la amortización 3 me va a quedar igual a la 1 por 1 más I. Y ahora a ver si me acuerdo cómo es en esta... Ah, empezó a llover. Sí, me salió el elevado, porque en esta tiene otra cosa. Elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué hacemos esto? Podría seguir indefinidamente, no tiene ningún sentido. En cualquier amortización yo la puedo calcular en función de la primera. Esta no es una T grande, perdón, porque la T grande es la acumulada, es una T chiquita, minúscula. Puedo calcular teniendo la primera amortización, porque es mucho más fácil. La primera amortización generalmente es un dato que se tiene, que lo tienen los bancos, se llama fondo amortizante también. Es un dato fácil de calcular. Con esta yo puedo calcular cualquier otra amortización, la última, la del medio, la cualquiera. Y teniendo también un dato cualquiera, la amortización 3, yo puedo calcular la 5. Bueno, por ejemplo, si yo veo esto, fíjense, la 3 es la 1 y esto elevado al cuadrado, un numerito menos del que tengo acá, el 2. También puedo decir que es 3 menos 1. Este número menos 1 es lo que le elevo. Entonces, esto es como una regla mnemotécnica también. Si yo quiero sacar la amortización número n, la última, la 12 por ejemplo, sería en función de la primera amortización, por también 1 más i, ¿a cuánto lo elevo? A ver, ¿ven? ¿A cuánto? N-1. A la n-1, exactamente, a la n-1, porque ya seguimos la regla. Aparte de esto, en realidad es una progresión geométrica, que nosotros lo vimos cuando vimos valor final o valor actual, siempre vemos cómo van aumentando las cosas en 1 más, en valor final todo aumentaba en 1 más i, es una progresión geométrica. Sin haber visto progresiones geométricas, pero tuve que nombrar para poder sumarlo y todo lo demás. Entonces, cuando se va multiplicando por 1 más un porcentaje fijo, digamos, es una progresión geométrica. Y esto es creciente, una progresión geométrica que va creciendo en 1 más la tasa de interés. Entonces así, esto les va a servir también para progresiones, lo vamos armando. Yo puedo, por ejemplo, a ver, quiero la amortización 9, a ver, ¿por qué me sale mayúscula? La amortización 9, teniendo como dato, no la primera, por ejemplo la 5, la amortización 5. La tendría que multiplicar por 1 más la tasa, ¿y a cuánto lo elevo? A la 4. A las 4, Ah, no menos. A la cuarta. Porque siempre le resta entre esto y esto, ¿sí? Igual, razonándolo para no ser tan mnemotécnica y matemática, si yo tengo la amortización 9, estamos acá, la 9, ¿no? Y yo la hice a partir de la quinta. ¿Cuántas veces aumenta? 1, 2, 3 y 4 veces. Eso es lo que me representa el exponente también. Pero para no olvidarse podemos hacer esto de la resta. Bien, así una vez que sabemos cómo van evolucionando las amortizaciones, podemos entonces
calcular cualquiera en función de otra sin tener el cuadro, y podemos calcular la amortización acumulada también por fórmula en función de esta sumatoria de amortizaciones, sin tener el cuadro también, que después me sirve para otros cálculos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular una amortización acumulada. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, la amortización acumulada hasta el cuarto mes es esta, 115.000. ¿Qué me está representando? ¿La suma de qué? ¿La suma de qué es esto? ¿De cuántas amortizaciones? Estos 115.000 es la suma de cuántas amortizaciones. ¿Dónde están, chicos? Esto, 115, ¿qué me ¿4? de 4, de estas 4, ¿sí? Claro, si yo sumo estas 4, fíjense acá abajo, 115.295, porque lo que fuimos haciendo es ir sumando amortizaciones para llegar a esto. Ojo que esto se lo olviden rapidísimo, háganse a mano un cuadro, háganselo con este de 6, por ejemplo, como ejemplo. Van a ver que le tiene que dar 0, o sea, ustedes mismos verifican que está todo bien, pero el proceso es buenísimo para acordarse las fórmulas. Y no, ya saben, por el parcial, y qué sé yo, no piensen que teniendo el libro y las fórmulas zafan, tienen que saber mejor todo. Toca el timbre, pero no hay manera de suponer. Bueno, entonces, si es la suma de las 4, yo puedo decir, esperen un cachitito, bánquenme un segundo, porque me parece que no me... Bánquenme un segundo, esperen que salga. No sabemos quién es. Bueno. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo hacemos para llegar a la amortización acumulada 4? ¿Y qué hicimos? La amortización... Pero, ojo, esto la verdad, haciéndolo acá en Excel es un quilombo, porque para anotar todo lleva tiempo. Vamos al libro mejor y lo vemos un cachito ahí, aunque ustedes después lo vuelvan a ver. Esto lo van a volver a ver. Pero bueno, por ejemplo, acá, la amortización acumulada, que la llamamos con la letra grande P, T, digo, hasta un momento P, puede ser el cuarto momento, por ejemplo, el quinto, no sé. Si yo tengo la amortización acumulada hasta el 12, me va a dar el préstamo, ya lo sé. Pero, ¿cómo lo hicimos de entrada? Sumamos amortizaciones. Ok. Ahora, sabemos que cada una la podemos poner en función de la primera. ¿Ven? T1 es T1, T2 es T1 por 1 más I. Está medio juntito esto. La T3, la amortización 3 es la T1 por 1 más I al cuadrado. Y así vamos sumando. Entonces llegamos a la conclusión que si sacamos factor común T1, adentro nos queda una secuencia que es igual al valor final de una renta. ¿Se acuerdan de esta secuencia? Bueno, vieron el parcial, se tienen que acordar. Cada uno es el anterior por uno más, y así. Y esto es la S, ¿cuántos términos tengo? P términos, el valor final de una renta de P términos. Eran 4, bueno, el valor final de 4 cuotas de valor T1. Entonces, con eso yo le podía haber dado directo la fórmula, bueno, se calcula así la amortización acumulada. ¿Cómo se entiende qué es esto? Así, con la fórmula solo, nada. Pero vayan para atrás, ¿de dónde partimos? De lo que hicimos en la tabla, sumamos amortizaciones. Después, ¿qué más hicimos? Sabemos cómo reemplazar cada una en función de la primera, y sacamos factor común, y esto lo sabemos por rentas, y sabemos porque es una sucesión, y la suma de una sucesión da el valor, la fórmula de valor final. Todo rentas es esto, así que hay que practicar rentas, acordarse. Entonces ustedes pueden calcular a mano, si quieren, así, la amortización de cualquier periodo, haciendo la formulita esta y van a ver que les va a salir. Yo no lo voy a hacer acá ahora porque no tiene tanto sentido, después lo pueden hacer a mano. Pero así es como vamos calculando las amortizaciones acumuladas, si queremos. Valor final, pues podemos probar una, a ver, por ejemplo, la amortización acumulada 9, ¿no? La amortización acumulada al momento 9
va a ser igual la primera amortización, por eso tengo que tener siempre la amortización, no voy a poner la S, sino que voy a poner el valor final de 9 cuotas. Valor final de 9 cuotas. El valor final de 9 cuotas lo puedo calcular, pero lo tengo que poner de valor T1. Entonces, acá puedo ir a BF, valor final, y la tasa va a ser la mensual, siempre la mensual, la cantidad de periodos 9, porque acá estoy buscando la amortización acumulada al momento 9, el pago va a ser el valor de la primera amortización y nada más. Y lo voy a poner negativo para que el resultado me quede positivo. Y 283.000, 283.872, ¿no? Ahí está. Entonces cierra perfectamente y todo tiene que ver con cómo empezamos la historia con esto, la que es la suma. Sabiendo un poco de matemática, de base, de rentas, lo hacemos. Acá, esta, la amortización acumulada. Bien, el saldo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? No. Nada. Bueno, el saldo, vamos a ver. Entonces, una forma de calcular el saldo, obvio que como ya sabemos cómo se calcula la amortización acumulada, si tenemos el dato divino, si no la calculamos, y bueno, una forma de calcular el saldo, por ejemplo, el saldo, el 9, sería igual al préstamo, una de las formas, menos la amortización acumulada hasta 9. Y eso me va a dar perfectamente el saldo. ¿Sí? Si a 400.000 le saco la amortización acumulada hasta 9, me va a dar este saldo. Si a 400.000 le saco la amortización acumulada hasta 8, me da este saldo, y así. Y eso también lo vimos en el cuadrito como por áreas. Ahora, lo podemos pensar de otra forma, el saldo, cuando, acá, ojo, tenemos el cuadro, todo bien, si no hay que calcular la amortización acumulada que tiene sus cálculos, para eso tenemos que saber también la primera amortización. Bueno. Hay otra forma de calcular el saldo, otras dos formas, que están también en el libro acá, obviamente. Primero, acá lo que tienen es cómo calcular el saldo para hacer la tabla, que era el saldo inicial del periodo P, es el saldo al inicio se hace el saldo anterior, menos la amortización de ese periodo, como yo se lo puse en letras. Después hay otro método que es el más usado, que se llama método prospectivo. Y otro más que se llama retrospectivo. No, este no lo vamos a usar. Si está en algún ejercicio y por ahí algún ayudante lo hace, no importa, quedará en ese ejercicio. Yo no se los voy a tomar, porque realmente no se utiliza mucho, no tiene tanto sentido, y no quiero perder tanto tiempo en esto en realidad. Está bueno, pero no quiero perder tanto tiempo en esto, la verdad. Este sí se usa mucho más y tiene mucho sentido, es entendible para mí. ¿Cómo es eso? Fíjense, esto, por más desprolijo que está, esta es la sucesión de cuotas que tengo del préstamo. Supónganse acá 12 cuotas. Supónganse que estoy acá en el momento 5, al final de la cuota 5, ¿no? Ya pagué la cuota y quiero cancelar el préstamo, quiero saber cuánto debo. No en cantidad de cuotas, sino quiero saber cuánto debo de saldo. Porque debo 7 cuotas, pero eso no es mi saldo. El saldo es lo que me falta pagar solo de capital. ¿De acuerdo? Entonces, una de las formas de calcular ese capital solo, o sea, de las cuotas yo le tengo que sacar el interés para que me quede solo el capital. Y lo que hacíamos, por eso es importante saber bien rentas, cuando nosotros hacemos valor actual de una renta, lo que estamos haciendo al calcular cada cuotita cuánto vale al momento cero o cuando la estamos actualizando, le estamos quitando el capital, el interés, digo. Y la suma de lo que me queda es solo capital. Entonces, eso es lo que es el saldo. El saldo es el valor actual de las cuotas que faltan pagar. O sea, no es la suma de las cuotas, sino el valor actual de esas cuotas. Al hacer valor actual, le estoy restando los intereses a esas cuotas. Esta cuota no va, porque son vencidas, la cuota, estoy sacando el saldo del momento P, la cuota P no va, sino desde la cuota P más 1, si está 5, desde la 6 hasta la 12, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, acá el saldo al momento 43, como son 60 cuotas, tengo la cuota con la fórmula de valor actual y la diferencia entre 60 y 43. ¿Mm? ¿Se entiende por qué el saldo lo puedo hacer así? Se llama prospectivo porque es mirando hacia el futuro. Las cosas que hay en el futuro las traigo al día de hoy y a eso le estoy sacando el interés. Por eso se llama prospectivo. Esto, los que estudian para actuaría lo van a escuchar, está en la sopa, todos esos nombres. Y en cálculo también, bueno, quedaron esos nombres. Pero bueno, es simplemente sacar el valor actual de las cuotas que quedan. ¿Se entiende? Y eso, ¿sí? Es una forma de calcular el saldo más fácil porque las cuotas generalmente son valores que uno conoce, o los puede calcular fácilmente. Y después el dato de la tasa, el dato de la cantidad de cuotas lo tiene también. Entonces es simple sacarlo. Pero, por ejemplo, a ver, quiero el saldo al momento 4, ¿no? Saldo al momento 4. Lo voy a hacer por el método prospectivo. Acá. Saldo 4. Sería entonces la cuota por el valor actual de cuántas cuotas, de 12 menos 4, de 8 cuotas, ¿no? De las cuotas que quedan, ¿ok? Entonces, voy a fórmulas y saco valor actual. Vea. Ustedes lo pueden hacer a mano con esa formulita. Y la tasa, siempre la mensual, el número de periodos es lo que queda, 12 menos 4, que son 8, si no lo puedo marcar también y poner la resta acá. El pago es la cuota, marco cualquier cuota, lo pongo negativo, y ahí nada más me da 284.704, que es el saldo 4. 284.704. ¿Ah? ¿Ven? Que si yo no tengo el cuadro, puedo sacar todo así por fórmula. ¿De acuerdo? Esto entonces tenemos dos formas de calcular el saldo. O por las amortizaciones acumuladas, que no sé dónde la metí, bueno, eso se lo mostré en el libro, o por el método prospectivo, que sería valor actual de las cuotas. Después nos queda todo el tema de los intereses, de cómo calcular los intereses totales e intereses parciales. ¿Sí? Interés por ejemplo, el interés total, ¿cómo les parece que lo calcularían? ¿Cómo lo calculábamos en valor actual? Yo esto lo escribo por acá porque después esto no lo voy a borrar, porque no tiene sentido, esto lo tienen todo en el libro explicado bien. ¿Cómo calcularían el interés total? Ustedes piden un préstamo, piden esto, un adelanto con tarjeta, y les dicen que la cuota, el adelanto es de 400.000 y que la cuota es esta. Enseguida, esto cualquiera lo hace. ¿Cómo saca los intereses que está pagando? ¿Cómo sacan lo que están pagando de más? El total de todas las cuotas, claro, menos el préstamo que diste. Claro, el total de todas las cuotas, que es, como son todas iguales, pongo n por cuota, a la n la multiplico por la cuota, ¿y qué le resto? El préstamo, que lo llamamos B para simplificar el préstamo, ¿sí? Que yo les decía que uno lo puede ver tranquilamente en estos lindos dibujitos. Yo me fui, no sé dónde están ahora. Acá, por ejemplo, los intereses totales es todo, las n cuotas menos el préstamo, por áreas, y aquí me quedó, y saqué la fórmula. Entonces, si yo quiero sacar los intereses parciales, estos, hasta P, por el mismo procedimiento, ¿qué harían? ¿Cómo sacarían esto solo, esta parte sola? Los intereses de 0 a P. Mirando esto por áreas. Alguien que salve la situación. Si antes eran todas las cuotas, las n cuotas, les restábamos todo lo de abajo. Acá, ¿cuántas cuotas tengo? Todo esto, ¿cuánto es? Teniendo el valor ¿no? Teniendo este valor. ¿Cómo sacan los intereses? Le restan las cuotas de 0 a P. ¿Le resto las cuotas? Ven que esto dicen siempre, que después de jardín infante uno ya no ve más nada de geometría, no entiende más la geometría.
las áreas, no las visualiza, digamos. Tenemos como que nos taramos con todos, es verdad, está comprobado, que no podemos ver como un dibujo esto, digamos. Si yo tengo este rectángulo grande, a este rectángulo grande le resto toda la parte de abajo, me queda esta parte de arriba. Si yo tengo este valor, este valor de abajo, la TP, ¿no? La amortización acumulada, y también tengo el valor de estas cuotas, las P cuotas, ¿cómo saco esta parte? Entonces, tendría que hacerle un dibujito, la rayita, o sea, ¿cómo me queda el área esta? Sabiendo el rectángulo este y la parte de abajo, ¿cómo me queda el área esta? Y esa es la fórmula. Nadie me lo P puede hacer. cuadrado menos TP. ¿Cómo? P cuadrado menos TP. No entiendo, ¿dijiste P cuadrado? Sí. ¿Qué es P cuadrado? Lo tomé como si fuera un rectángulo del lado P. Este rectángulo, o sea, ¿cómo hago el área de este rectángulo? Acá hay una cuota, ¿eh? Esta es Sería la, P por cuota menos claro, TP. sí, porque esta es la medida de una cuota. La medida de una cuota. La cuota por P, no cuadrado, sino la cuota por P me da la superficie del rectángulo este. Le quito lo de abajo, a la superficie de esto de abajo, la amortización acumulada, me quedan los intereses pagados hasta P. ¿Sí? El P cuadrado, por ahí estabas viendo, no sé por qué P cuadrado, la verdad, pero bueno, la superficie es base por altura. Y bueno, uno se va olvidando, ¿no? No tienen culpa ustedes, pero hay que pensarlo con lógica también. Es eso. ¿Cuántas cuotas tengo? P cuotas. Son 5 P, supóngase. Bueno, tengo 5 cuotas. ¿Qué le quito a esas 5 cuotas para que me quede solo el interés? Le quito el capital. La suma del capital de las 5 cuotas es la amortización acumulada. Por eso, ahora vamos a cortar, cuando se corta, no vamos a volver, porque yo quisiera que todo esto, lo básico, lo tengan muy, muy incorporado para el jueves. Si no, avanzamos y no, lo único que hacemos es cálculos o Excel y no van a entender un poquito más. Y después yo, saben que puedo preguntar cualquier cosa de cualquier lado y darle vuelta, y no lo entendieron, no lo entendieron. Pero a mí me interesa que esto lo aprendan muy bien. Eh, Piénsenlo estas cositas, igual que cómo vamos a calcular, esto después lo vamos a volver a ver, pero cómo podemos calcular esta parte, sabiendo el saldo. Con el mismo criterio de áreas. Tenemos un rectángulo, tenemos esto de abajo, lo restamos, me queda esto. Las fórmulas salen de estos ensayos, chicos, no son cosas extrañas. Pero bueno, por ejemplo, entonces por eso digo, miren, bueno, lo que estuvimos haciendo hoy es cómo se arma, y miren del libro y ese video del sistema francés donde está todo lo del libro explicado muy en detalle. Y si pueden avanzar hasta cálculo de intereses, genial. Porque ahora si yo vuelvo, va a quedar muy poquito tiempo y se nos va a cortar rápido. Así que prefiero que se metan bien en lo que vimos y después avanzamos. ¿De acuerdo? ¿Les De acuerdo. parece? Bueno, ya se Perfecto, profe. apaga, así que